Bueno, el cambio climático como tal nos está afectando actualmente, ¿sí? Ya es más cotidiano, ¿sí? Los pastizales son de los ecosistemas y la mayor parte de la vegetación que ha sufrido afectaciones. Una de las cuestiones importantes es que la baja cantidad de agua que se presenta durante el año, ¿sí?, nos está generando baja productividad, pero también nos está generando estrés hídrico en los zacates, en los forrajes, ¿sí? Pero también tenemos mayor incidencia de forrajes, perdón, de incendios y escasez de forraje. Entonces, es un problema que la sequía no es reciente. La sequía en México y en todo nuestro planeta ha sido cotidiana, ¿sí? Nada más que actualmente lo estamos resintiendo más. Muy bien. Entonces, todos estos cambios que se han dado por el calentamiento global y el cambio climático, pues nos trae afectaciones, y una de las indicadores más interesantes es el aumento de las temperaturas. Actualmente se han incrementado a nivel mundial, y unas situaciones alarmantes de esas que vemos en las noticias, el deshielo de las áreas de donde había hielo permanente. Por ejemplo, aquí el mismo Popocatépetl o el Iztaccíhuatl, hace unos meses vine y me sorprendió que en el lado de Tlaxcala se ve ya muy deteriorado esa área de glaciar. Entonces, hay varios indicadores, ¿verdad? Pero también la sequía y el cambio climático nos trae afectaciones económicas. No sé si se escucha. Sí. Okay. Nos trae afectaciones económicas. Mire, a nivel mundial hay proyecciones de afectaciones en el Producto Interno Bruto de 7.2 para el 2010. Entonces nos va a afectar, y lo estamos viendo con las precipitaciones que se dieron hace unos días en exceso y otros periodos de sequía. Bueno, ahí este pequeño mapa nos muestra el porcentaje de las temperaturas, y pues nos da valores y nos da indicadores de que en verdad nosotros estamos sufriendo un calentamiento global por las actividades de los humanos. Y entonces, ¿qué queremos hacer? Pues decimos, ¿hace más calor? Sí, me quito la chamarra, muy fácil, ¿verdad? Hay menos lluvia, pero ¿cuál es el indicador que me permite saber que sí hay menos lluvia? Entonces, trabajamos un poquito con los indicadores del cambio climático. Pues son ya datos, valores que nos pueden dar una perspectiva de la situación. Podemos sentir el calentamiento, podemos tener menor o mayor precipitación, y a veces no tenemos forma de saber si en verdad tenemos afectaciones. Bueno, esta imagen me gustó mucho, es de la Agencia Espacial Europea, sobre la distribución de pastizales en México. Generalmente los pastizales los vamos a tener en esta porción central, el altiplano mexicano, donde tenemos la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, que nos impide la llegada de suficiente humedad, ¿verdad? Entonces, nuestros pastizales, por la misma orografía, siempre han estado condicionados al paso de la humedad, ¿sí? Generalmente los huracanes o ciclones que vienen del Golfo se enfrentan a la Sierra Madre. Entonces, también, y solamente logramos tener precipitaciones cuando los huracanes o los fenómenos climatológicos llegan con mucha intensidad. Pero ¿qué pasa? A nosotros sí nos llega el agua, nos benefició el agua de los huracanes, pero afecta a todas las demás poblaciones y afecta a las áreas que están recibiendo demasiada agua. Acapulco, al último dato que yo había escuchado, llegó a tener 500 milímetros durante este fenómeno que se presentó. O sea, muchísima agua. Y ya vieron las afectaciones que tuvo. Bueno, el objetivo general fue analizar y comprender las variaciones de temperatura y precipitación. Dos indicadores que nos podían dar bastante información sobre los posibles cambios. Bueno, ¿qué hicimos?
pues obtuvimos la información de las normales climatológicas. Recuerde, pues son las fuentes que tenemos de Conagua y del Servicio Meteorológico Nacional, y determinamos seleccionar solamente dos variables: la temperatura en mínima, máxima y la precipitación. Miren, por ejemplo, nosotros usamos aquí la de Ciudad Lerdo, ¿sí? Y tratamos de trabajar con los datos desde 1944 hasta 2024, los más recientes, ¿sí? Los que están disponibles. Posteriormente, que ya teníamos los datos, los depuramos y después trabajamos con un paquete DR, Clindex, muy práctico, muy fácil de trabajar y que nos permitiría saber de forma más adecuada los índices. Porque, por ejemplo, ustedes ven un climograma, el comportamiento de las precipitaciones. Por ejemplo, este es de Ciudad Lerdo, y podemos decir, miren, que generalmente tenemos la mayor precipitación en septiembre, ¿sí? Pero eso ha cambiado mucho, ha cambiado con las situaciones del cambio climático. Ok, los resultados que encontramos, pues en algunas partes son alentadoras, en algunas son tristes, ¿sí? En la temperatura mínima hay un incremento de temperatura en Chihuahua, los que vinieron de Chihuahua, de Lerdo, en la región lagunera, que es muy caliente, en Hermosillo y hasta los de Zacatecas, que se dormían con la cobija en la noche, se abrigaban muy bien, y ahora ya no se duermen con la cobija, ya no se duermen con una sábana, ¿verdad? Porque las temperaturas mínimas y las temperaturas ya no son tan bajas, ¿sí? Durante el invierno y durante todo el año, ¿verdad? Mientras que Saltillo también aumenta, también hemos tenido un aumento, ¿sí? Un aumento de la temperatura, mientras que Durango encontramos que tiene una disminución de 0.63. En las gráficas nos indican que las temperaturas mínimas se están incrementando en estas 4 áreas, ¿sí? Y el crecimiento, miren, es hacia el aumento. ¿Esto qué implica? Que probablemente las temperaturas nos van a estar afectando en que las primaveras estén llegando más pronto. El invierno se nos va a estar acortando, ¿sí? Y eso tiene implicaciones, tiene afectaciones. La primavera es el periodo más caliente del año, y entonces las plantas nos va a afectar en el estrés hídrico, pero también en la disponibilidad de agua de los abrevaderos, ¿sí? Tenemos más temperatura, pues vamos a tener más evaporación del agua que tengamos. Entonces, en este caso de la temperatura mínima, pues son las repercusiones. Ya se había hablado a nivel mundial de que las primaveras se iban acortando, se iban alargando, y entrábamos en menor tiempo. Si antes la primavera entrábamos en el 21 de marzo normalmente, ahora se va a estar recorriendo un poquito. Y eso ya hay registros, ¿eh? Y la temperatura máxima, pues la temperatura máxima se nos está incrementando. Ese ya es un comportamiento a nivel mundial, ¿sí? Donde tenemos un incremento en 0.06, en 0.9, ¿sí? Pero llama la atención que Zacatecas no tiene esa situación de los cambios de temperatura. Entonces, pues ahí andan todavía tranquilos. Durango tiene una disminución. Probablemente las condiciones de orografía, las condiciones donde están de latitud estén ayudando un poquito, pero los indicadores nos dicen que la temperatura se está incrementando. Y bueno, ahora esa es la situación. La temperatura también nos va a generar más estrés en los animales, y más en las áreas donde se ha ido eliminando el arbolado. Entonces los animales van a estar sometidos a más estrés, y ya lo están haciendo. Pero bueno, la precipitación este año es excepcionalmente bueno, ¿sí? A comparación de los que habían pasado. Y resulta ver que Chihuahua, Hermosillo y Zacatecas tienen una cantidad de precipitación un poquito mayor, y el comportamiento se ha incrementado muy pequeñito. Y dicen, estamos sufriendo sequía, ¿sí?
mucho es eso, porque se está presentando la precipitación en momentos de lluvia muy intensiva, y esa lluvia intensiva no permite que se retenga en el suelo, que se infiltre, y entonces el agua la estamos tirando, la estamos sacando. Sí, sí está lloviendo un poquito más en el comportamiento, aunque, miren, esta es la tendencia, pero estos son los valores de baja precipitación. Entonces, por ejemplo, Chihuahua, dices, bueno, oye, me estás diciendo que sí está lloviendo un poquito más. Sí, en algunas partes está lloviendo más, pero en estos años, hay una muy baja precipitación. Y ahorita les voy a mostrar unos mapas que lo observan más, que se ven mejor. Ok, Saltillo, muy seco, seguimos con esa misma situación, una disminución, pero también otra situación, el agua que nos está lloviendo, por muy poquita que sea, no la estamos aprovechando, estamos deshidratando nuestras áreas, ¿ok? Y Durango y Lerdo no muestran ningún cambio. Eso lo observábamos cuando yo vivía en la región Laguna, que teníamos más precipitación. Y las inundaciones, ese es un problema. Tenemos la sequía y luego tenemos la contraparte de las inundaciones. ¿Y las inundaciones dónde se van a dar? Pues en las ciudades. Esa es una situación grave que mucha gente de las ciudades pensaba que la sequía era un caso exclusivo del campo. Y decían, bueno, en Zacatecas hay sequía, probablemente los frijoles van a estar más caros. Ah, en Chihuahua hay sequía, probablemente la carne va a estar más cara, probablemente, pero a mí no me afecta. Sorpresa que desde el año pasado las grandes ciudades como Monterrey, la Ciudad de México, nosotros en Saltillo, estamos teniendo un problema de agua, ¿sí? No tenemos infiltración a los mantos acuíferos, pero nuestras ciudades se siguen inundando. Curioso, ¿no? Tenemos problemas de agua y dicen, es que casi no llueve. Sí, pero el día que llueve, todo el agua se va a inundar aquellas partes. Entonces, hay cosas interesantes que podemos hacer. Bueno, nosotros este año fue extraordinario para México, ya salimos de la sequía. Pero sorpresa, el último mapa del monitor de sequía nos dice que esta porción, la porción noroeste de México, no salió de sequía. Esas son las situaciones graves que se vienen. Estas son del 2020. El 2020, la mayor parte de México estuvimos en sequía, solamente el sureste tuvieron esa oportunidad de salir adelante. El monitor de sequía del 2022, miren, también nos indicó que teníamos una sequía, pero no era tan severa. Ahí la podíamos andar pasando. Para el 23, el año pasado fue el año más seco de los últimos 10 años, ¿ok? Y la mayor parte de nuestro país estuvo en sequía. Nosotros, sorprendentemente, el año pasado en Saltillo no tuvimos problemas de sequía, ¿sí? Miren, aquí se ve. Y lo vimos en la vegetación, aunque estaba mal distribuida, ¿sí? Tuvimos precipitaciones en ciertos lugares y en ciertos lugares no. El año pasado tuvimos el paso de la mariposa monarca por Saltillo y no tuvimos girasolillo empezó a llover muy tarde, entonces ya el girasolillo no germinó y no pudo ser alimento de las mariposas monarcas. Pero este año hablamos de que hay inundaciones en todo el sureste y nos entraron huracanes por todo el país y sorprendentemente pensábamos que íbamos a salir de la sequía. Tristemente no, por eso les decía que no se pusieran tristes, porque la porción noroeste de México y Chihuahua y también la parte norte de Coahuila siguen en sequía y van a estar en sequía. Esperemos que los comportamientos, estos comportamientos nos indican en algunos lugares el incremento de precipitación, pero en muy pequeñas cantidades. ¿Estos indicadores para qué nos sirven? Pues para la toma de decisiones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como asesores, como productores, como académicos? Tomar estos datos, hacer análisis de nuestras regiones y ver cómo se está comportando e incentivar a hacer obras de conservación de agua, de conservación de suelo, de esa agua que se está yendo, el agua que no se está logrando infiltrar,
hay que retenerla, ¿sí? Todas las obras que se puedan hacer es indispensable, pero claro, eso cuesta dinero. El mensaje es que tenemos que vivir, muchachos, a partir de este periodo. Hay noches que me he puesto a razonar y me pongo a pensar que tenemos que vivir con menos recursos, y eso implica el agua. El agua no batallábamos porque simplemente íbamos en las ciudades y abríamos la llave y había agua. Ahora vas y le abres, y si te toca una vez a la semana, y si no, búscale. Entonces tenemos que aprender a vivir con menos recursos. Y los indicadores nos dicen que vamos cambiando. Aparte de estos, nada más les traje 3 indicadores, tenemos más indicadores como fenología y algunos aspectos que nos van indicando que algunos periodos se van alargando y algunos periodos de algunos cultivos se van acortando, y eso nos trae implicaciones y problemas. Una de las cuestiones importantes es la precipitación, la nula precipitación y el exceso de precipitación, que son lo que nos genera afectaciones. Y entonces ahora tenemos esos cambios donde en algunos lugares no nos llueve, pero en otros lugares tenemos excesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues planificar. Lo que comentaba el doctor anterior es planificar. Si este año estoy viendo la tendencia de la precipitación, pues vamos a analizar, porque estas máximas y estas mínimas son como se han comportado. Miren, en algunos va para arriba, luego para abajo. Entonces las precipitaciones no han sido constantes en estas regiones. Entonces es importante que tomemos la debida precaución. Disminución de atos, más retención de agua, más infiltración, que el agua, que por poquita que sea, lo podamos administrar, lo podamos utilizar, ¿sí? Entonces son de las situaciones que se plantean. ¿Qué viene? Pues vienen cambios, hay cambios significativos en la temperatura y en la precipitación. No es nada nuevo, ¿sí? Pero aquí nos da esta situación, la estacionalidad. Les voy a platicar una anécdota. Estaba trabajando con nopal en una región de Ramos Arizpe muy seca. El productor se animó a poner nopal en un mes un poco lluvioso en la región, pero llovió en abril y mayo y se estableció el nopal muy bonito. En agosto todos los nopales estaban por el suelo, y luego me habla y lo voy a ver agosto, y dije, no se preocupe, ya viene septiembre, así como miren. Dije, ya viene septiembre. A ver, aquí está. Miren, dije, la mayor parte del país llueve en septiembre. Le dije, ya no se preocupe, lo vamos a recuperar. Y me voy con el asistente y me dice, es que aquí no llueve en septiembre. Llovía en agosto, ya estábamos en agosto y no había llovido. Me dice, es que aquí no llueve en septiembre. Y me quedé así, pues ya, esto tronó. Y se vino recuperando el nopal hasta octubre. O sea, la estacionalidad que teníamos hace años, que sabíamos muy bien cuándo llovía, ahora no. Ahora hay periodos de lluvia en abril, en mayo, que esos fueron los que por el año pasado no teníamos sequía, pero en Saltillo. Pero todo este periodo no tuvimos lluvia hasta acá. Entonces, los periodos de más calor no teníamos humedad. Entonces, ese es el cambio, el cambio de estacionalidades y la disponibilidad de agua. Tenemos que aprender a vivir con poca agua, ¿sí? Y bueno, ¿qué recomendamos? Pues hacer estrategias de manejo adaptativo, cultivos que requieran menos agua o que su periodo sea corto, ¿sí? Que puedan esquivar la sequía. Y en medida de eso, podamos pues seguir manteniendo la producción agrícola y la producción pecuaria, ¿sí? No es muy alentadores las perspectivas. Y bueno, aquí las lluvias, miren. Bueno, aquí está de azul, pero lo puso con agua, pero debería de estar amarillo, ¿verdad? Miren la precipitación. Tenemos esta situación de toda esta área que estudiamos. Generalmente estamos en sequía
y vamos a estar en sequía. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues que si necesitan planear, si necesitan hacer una proyección a 2, a 5, a 10 años, pues hagan análisis con la información climática que hay. No se avienten a un proyecto o a establecer alguna pradera o alguna actividad sin tener los datos climatológicos, ¿sí? Porque si no, vamos derechito al fracaso. Entonces, son de las situaciones que se presentan. Bueno,